tan misterioso de rato, es esto de liderazgo, nosotros tenemos una vieja tradición, somos educadores de adultos, de empezar siempre situaciones compartidas de aprendizaje leyendo algo. Vamos a leer un poema del máximo poeta de Morón, Hamlet y Maquintana. Es un poema, muchos lo conocen, arriesgamos volver a leerlo, que se llama Gente, y que para nosotros es la mejor definición literaria, digamos, quiero decir, de lo que para nosotros es el liderazgo moderno. Si te parece bien, como para ayudarnos, ponernos en el clima, esto que ha dicho varias de las personas que nos precedieron, es de disfrutar el trabajo compartido hoy y mañana. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosarios, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa, sirve el puchero, pone guirnaldas, que con solo empuñar una guitarra hace una sinfonía de entrecasa. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así tan necesaria. Mi nombre es Juan María y mío. Quiero agradecer puntualmente al Colegio de Farmacéuticos por hacernos esta invitación. Realmente estamos muy contentos de estar acá. Mediante Nicolás y Graciela, que nos ha acompañado en toda la logística para poder participar de estas jornadas. Decirles que es un desafío y realmente estamos muy contentos de generar este espacio y generar una primera aproximación entre el Colegio de Farmacéuticos y nuestra propuesta de trabajo. Cuando nos presentaron, primero dijeron que éramos disertantes y después por ahí Nicolás dijo que íbamos a hacer una charla. Básicamente lo que queremos proponerles es una instancia de taller, que es diferente a un proceso, a un momento de disertación, o a dar una clase o a hacer un curso, ¿verdad? Cuando hablamos de taller, nosotros estamos pensando en un espacio de aprendizaje en el cual todos vamos a participar en igualdad de condiciones desde el punto en que nosotros vamos a reconocer y tratar de buscar en cada uno de ustedes los saberes previos que tienen sobre este tema central que nos convoca, que es el liderazgo moderno. Partimos de la base que todos algo ya sabemos, hemos leído, aprendido, discutido, analizado, reflexionado con otros, vivenciado sobre este tema del liderazgo moderno. Así que nuestra propuesta tiene que ver con partir de esos saberes que ya tienen y colectivamente, como grupo, ir pensando, generando, construyendo saberes nuevos a partir de los aportes que nosotros podamos hacer desde nuestro marco teórico, pero sustancialmente de aquellos aportes y comentarios que ustedes nos hagan a nosotros. Así que como una primera instancia los vamos a desafiar a que se animen a dialogar, a intercambiar, a alzar la voz, no para gritar, sino para decir qué es lo que piensan, si están de acuerdo o en desacuerdo, si tienen alguna experiencia o algo relacionado con la propuesta que les venimos a plantear. ¿Vamos bien hasta acá? Cuando hablamos de taller, estamos pensando también en trabajar en pequeños grupos, en hacer debates internos entre esos grupos, luego en hacer puestas en común, donde cada grupo le cuenta al resto qué es lo que estuvo haciendo, reflexionando, sobre qué estuvo pensando a partir de la consigna que les vamos a dar. Y sobre esa puesta en común nosotros tratar de hacer nuestros aportes teóricos y nuestros comentarios. Les proponemos una primera consigna que es rápida y sencilla. A nosotros nos gustaría comenzar este taller dedicándole unos minutos al silencio para que cada uno pueda mirarse hacia adentro y repensar cuál
cuál sería el objetivo que se propone para este mini taller que vamos a hacer hasta las 4:30, 5 de la tarde. Un objetivo personal, no lo va a tener que contar, ni leer, ni decírselo a nadie. Sabiendo que está iniciando un proceso de aprendizaje en un taller donde el tema central tiene que ver con el liderazgo moderno, ¿cuál sería ese objetivo? Aquellas búsquedas, intereses, preguntas, situaciones de la vida cotidiana que uno se hace y que le gustaría en el desarrollo de este taller acercarse, abordarlo, profundizar, pensar algo en relación a este tema. Es como para que cada uno empiece como a focalizar sus intereses y su atención en el tema del liderazgo. ¿Vamos bien con el tiempo suficiente para hacer esta primera tarea? ¿Les parece que estuvo bien ya? Algunos me dicen que sí, así que con los que me generan estas respuestas vamos a seguir avanzando hasta que todos se animen a participar y a comentar algo. Cuando hicieron la presentación también fuimos escuchando que hay muchos distritos presentes. Seguramente hay personas que tienen más cercanía y más conocimiento que con otros que están en este espacio. Les vamos a proponer trabajar en pequeños grupos. Estos pequeños grupos tendrían que estar conformados con personas de distintos distritos o municipios si es posible. O sea, si se animan a ir a buscar a otro que no conocen y decirle armamos un grupo, sería mucho más interesante que si se arma el grupo con los más amigos, con los que siempre charlo o estoy más cerca en el día a día. Nosotros les vamos a proponer que traten de debatir y construir qué entienden por líder. ¿Cuál sería ese eje central, el núcleo, la esencia de una primera definición que ese grupo puede hacer sobre el concepto del líder o del liderazgo, como lo quieran llamar? Estamos acá convocados para hablar de este tema. Nosotros tenemos marco teórico, lectura y bueno, tiene que ver con parte de nuestro trabajo de todos los días. Pero no sabemos cuáles son los saberes de ustedes sobre este tema. ¿Cuáles son sus experiencias? ¿Cómo dirían qué es lo que entiendo por ser líder o por ejercer el liderazgo? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a armar las rondas, cada uno va a poder decir qué es lo que piensa sobre este tema, cómo lo definiría, y entre todos, en ese pequeño grupo, tienen que escribir una primera definición sobre el tema del líder. Poder de organización. Carácter. Solamente se pide para un libro vas a ser coordinador y Nosotros lo llamamos la puesta en común o la asamblea, o el momento donde todos vamos aprendiendo a partir de los aportes que los compañeros de los otros grupos nos van a brindar cuando presenten sus conclusiones, en este caso su primer definición del concepto del líder. Nosotros llegamos a poder buscar una definición que dice que un líder es aquella persona carismática, capaz de conducir un grupo de personas, armonizando y delegando en sus miembros, o sea, el grupo, los objetivos que hubieran consensuado previamente. Partimos de conducción, partimos de idea de grupo, partimos de delegación, armonización, objetivos consensuados y carisma. ¿Puede motivar esto? Allá me había entendido. Definimos al liderazgo como la cualidad natural o adquirida, pensamos que se puede adquirir con el trabajo, con la capacitación, que debe tener una persona de destacarse,
de generar confianza y transmitir ideales o intereses comunes. Hablamos mucho sobre la confianza y sobre que la persona puede nacer con esa capacidad que definimos como nato, como natural y como adquirida. Como las dos posibilidades, digamos, ¿no? Bueno, un aplauso para este grupo. Hicimos una serie de ideas que cada uno de los integrantes del grupo fue aportando y respetamos todas las ideas que existieron acá. Primero decimos que un líder tiene sensibilidad e inteligencia intelectual. Es alguien reconocido naturalmente por el entorno. Debe tener conocimiento, carisma, manejo y conducción de grupo. Una de las colegas opina que hay dos tipos de líderes. Uno natural, que se destaca naturalmente, obvio, y otro que surge interpuesto por la situación. En ambos casos debe ser alguien que llegue a la gente. Debe percibir y saber discutir para lograr un camino, intercambiar opiniones, percibir el problema e intercambiar opiniones para llegar a un camino. Tiene que tener además capacidad de aprender y aprovechar el momento justo para accionar. Es bueno que el líder, no me entiendo mi letra, discúlpenme, es bueno que el líder sea completo, sea humilde, sepa escuchar y tenga vocación para el trabajo. Y después decimos que es bueno, sería muy bueno que el líder esté preparado para que con el paso de los años no se sienta desmotivado, crea que ya no puede seguir y además que acepte que en algún momento siempre va a dejar de ser líder. En nuestro grupo planteamos una definición. Para nosotros un líder es un referente, o es el referente de una comunidad que conduce, que construye en base a su carisma, a la confianza, credibilidad, coherencia entre lo que hace y dice, que tiene la capacidad de escuchar y que tiene llegada a los integrantes de la comunidad en la que se está desarrollando. Hola, nosotros hicimos, después de pasar por muchos términos que escuchamos acá, una síntesis de la definición. Es aquel individuo que por su personalidad define, defiende y convence al grupo de llevar a cabo un objetivo. Nosotros también, a través de un montón de situaciones, definimos en una frase, digamos, como persona que logra adherir a otras personas al mismo discurso que el mismo defiende. También definimos que podía ser natural o podía la capacidad de adquirirlo, y lo definimos con adjetivos como de convicción, capacidad de convencimiento, saber escuchar, saber expresarse. Debe ser un buen orador y un buen modulador de situaciones, así como carismático también. También cada uno dio su opinión acerca de lo que es un líder para cada uno y luego hicimos un pequeño resumen. El líder es aquel que puede visionar, entender las necesidades de un grupo para el bien común, se plantea objetivos y los lleva a cabo, sabe resolver, comunicar, negociar, dialogar, tiene convocatoria, se relaciona con los demás y es reconocido como tal en el grupo. Acá pusimos características de lo que es un líder, pusimos todo lo que más o menos consideramos todos. Carismático, ya lo dijeron todos, poder de mando, organizador, con carácter, decisión, planificar, diplomático, creativo, intuitivo, negociador, honesto, ser objetivo y evaluador de resultados, saber delegar, informado de todo y aprender. El líder es una persona capaz de conducir y guiar un grupo
Esta capacidad puede ser innata, o sea, pueden nacer con esa aptitud, o bien la pueden adquirir en un determinado momento o situación de la vida. Bueno, las características fueron las que fuimos escuchando hasta ahora, coincidimos con la mayoría de ellas. Debe ser carismático, logra empatía, interpreta lo que un grupo necesita, saca lo mejor de cada uno, de cada individuo que integra el grupo, y logra un objetivo en común con las características de ese grupo, sacando lo mejor de cada uno. Nosotros pensamos así como un concepto, no hablamos mucho de las características ni las describimos, pero hablamos de un concepto básico de lo que entendíamos por líder. Y sería que es aquella persona que puede guiar a un grupo hacia un objetivo buscado, sabiendo interpretar las necesidades del mismo con conocimiento y con poder de convicción. Y pareciera que hay algunas cuestiones que uno las puede plantear como comunes o muy semejantes, ¿no? Incluso se han usado en varios grupos palabras idénticas. ¿Cuáles fueron las palabras o los conceptos que parecen que aparecieron como reiterados? ¿Qué les parece? Carisma, conducción, consensuar con su grupo, delegar aparece pero no tan fuerte en la mayoría. Saber escuchar sí, salió como algo con mayor presencia en las 10 definiciones, me parece, ¿no? Saber escuchar, carisma, objetivo de grupo. ¿Cómo? Percepción, dicen por acá. Dicen que el líder delega. Hay muchísimos líderes que no delegan nada, que el líder escucha y hay un montón de líderes que no escuchan a nadie. Entonces, una cosa es lo que soñamos o pretendemos o queremos o anhelamos que tenga un líder, y otro es lo que un líder es día a día en su gestión. Acá, a partir de lo que menciona Liliana, el grupo de al lado me mira y me dice, eso no es líder entonces. Parecería que a partir de los aportes que hace Liliana en relación a lo que uno podría mencionar como el ideal o aquello que le gustaría aspirar, cómo lo podría considerar como algo hacia lo cual acercarse, y otra instancia sería el líder que uno ve en el día a día, en la tarea de la gestión, como serían cuestiones diferentes, ya te doy. Pero acá en este grupo me decían, por ejemplo, si es un líder que no escucha o que no delega o que no consensúa los objetivos con el resto, me decían, no es líder entonces, no lo llamaríamos líder. Entonces, una primera pregunta que nosotros la vamos a retomar ahora en un ratito es poder diferenciar a qué podemos llamar líder, a qué podemos llamar jefe, a qué podemos llamar conductor, a qué podemos llamar dirigente, si se quiere, y desde dónde, según nuestro humilde marco teórico, podemos hacer esta primera distinción. Yo interpreto, no diciendo lo que dice Liliana, pero generalmente cuando yo tengo un líder, cuando yo ya sé quién es mi líder y yo lo sigo, hay un montón de cosas que no me interesan. Yo lo sigo al líder. Entonces, si delega, si no delega, si es inteligente, no es inteligente, yo lo sigo porque me atrapa su personalidad, me atrapa él como líder, y hay un montón de cosas que yo no tengo en cuenta sobre él. Lo sigo. Esto que plantea Nicolás tal vez quizás tiene que ver con eso que muchos mencionaron, que tiene esta característica de carismático, ¿no? Que muchas veces dice, es una persona carismática, no tiene... Ahí voy hacia allá. Tiene algo que a veces es difícil definir racionalmente. ¿Qué es eso de que es carismático? Me atrapa, lo sigo hasta el punto que por ahí no me pregunto si delega o no delega, si escucha o no escucha, ¿no? Es como otra cuestión que ahora vamos a abordar. Sí, yo creo que lo que dimos fue una definición de líder ideal. Ahora, el líder real es de carne y hueso, tiene errores y tiene aciertos, y creo que es función del grupo
demostrarle o marcarle cuando se equivoca y cuando no. Mal que nos pese, Hitler fue un líder y la gente lo siguió. Claro, sí, nosotros seguiríamos a un líder así, es cuestión de preguntárselo y es cuestión de cuestionar. Yo creo que aquellos que siguen a un líder indiscutidamente no solo le hacen mal al líder, sino que le hacen mal al grupo. O sea, creo que el líder, por eso dijimos, debe saber escuchar, porque tiene que escuchar lo que otros ven, se equivoquen o no, ambos se pueden equivocar. Yo creo que las soluciones mejores salen de las buenas discusiones. Que a lo mejor lo que debemos ir a definir líder, ayudado por ustedes que saben, porque estamos quizá confundiendo líder con gobernante o con conductor. El líder que se lo sigue sin pensar qué hace o si escucha o no escucha, no es líder. Cuando alguien intenta la colonización de la subjetividad de un individuo, no es líder, es alguien que está manipulando al individuo. Un manipulador de masa no es líder. Ahora, si nosotros internalizamos, buscamos ahí en nuestro disco rígido y líder, vamos a un ejemplo de la historia o la historia argentina, y claro, fulano gobernó, hizo esto, pero no, el líder, yo creo que no es el líder ideal. El líder habrá que encontrar una definición y es el líder, los otros no lo son. Yo no conozco este tema, últimamente se escucha en grupos deportivos, fulano es líder positivo y fulano es líder negativo, de lo cual no sé qué quieren significar, pero me parece que hasta que no se defina medianamente qué es un líder, estamos opinando sobre lo que es un gobernante, un conductor, y un gobernante es alguien que circunstancialmente tiene una cuota de poder, e inclusive yo creo que un líder es líder toda la vida, porque no necesariamente debe gobernar para ser líder. Bueno, estos aportes que nos está haciendo Guillermo, ahora los vamos a retomar cuando expliquemos básicamente dos conceptos que desde nosotros pueden definir distintos estilos de liderazgo. Uno es el poder y el otro es la autoridad. Y sobre estos distintos estilos y cómo se conjugan estos dos conceptos, vamos a ir acercándonos a algunas de las cuestiones que cada grupo fue planteando. Algo que no sé si quedó registrado, pero me parecía interesante plantear y que no surgió en todos los grupos, sino que creo que en 2 o 3, que plantearon que uno puede nacer líder o hacerse líder, ¿no? Podía ser innato o se podía instruir o formar, algo así. Apareció en algunos 2 o 3 de los grupos. Lo estoy destacando porque es otro concepto sobre el cual vamos a trabajar ahora y que se relaciona con lo que mencionó un grupo para allá adelante, no sé cuál de los dos que están allá, que dijeron que el líder es aquel que ayuda a buscar lo mejor en los otros o ayudar a los otros a ser mejores. Algo así, algún grupo de allá planteó, ¿no? Eso nosotros lo vamos a llamar el núcleo L, y ahora lo vamos a explicar. Y esto que planteaba Guillermo, también vamos a retomarlo a partir de esto de poder definir el poder, la autoridad, y si desde nuestro marco teórico, ¿verdad?, que no nos planteamos como la verdad absoluta, es nuestra forma de entender y definir y construir nuestro marco teórico sobre este tema central que nos está convocando. Lo que no quiere decir que otros autores y desde otras corrientes puedan plantear conceptos diversos, distintos, incluso opuestos a lo que nosotros les vamos a plantear como nuestro método. Esto está claro, ¿verdad? No es la verdad absoluta lo que les vamos a plantear, sino que es nuestro sencillo y humilde marco teórico y que muchas cosas tiene que ver con lo que ustedes han mencionado y otras por ahí nos vamos a presentar una posición diferente. Ahora vamos a hacer una primera definición de qué entendemos por poder y por autoridad y sobre eso cómo se conjugan 4 estilos de liderazgo. Nosotros decimos esto con todo cuidado porque hay pocos temas más, digamos, ecuménicos, más diversos, que significan muchas interpretaciones distintas, este tema que nosotros llamamos el liderazgo moderno. Así que todo lo que les vamos a plantear no es verdad, es solo método, solo un camino, digamos, para que cada uno reconstruya y defina su propia y original definición de qué entiende por líder. Justamente voy a empezar al revés de explicar poder y autoridad. ¿Por qué el texto de la invitación dice liderazgo y autonomía crítica? Entonces, el concepto de autonomía es un concepto fuertísimo porque autos en griego significa por mí mismo, solo por mí, solo desde mí.
Y nomos significa ley. Por lo tanto, autonomía significa yo soy mi propia ley, yo soy mi propia norma. Tengo tan profundamente asumido los valores y las creencias que no necesito que otros me digan cuáles son las normas, las leyes, lo que hay que hacer. Yo solo obedezco, cumplo, escucho, aplico lo que me dice mi conciencia crítica. Entonces, ¿por qué decimos nada es verdad? Nosotros decimos, todo lo que proponemos es solo método para que cada uno trabaje su propia autonomía, para que cada uno sea original y distinto como persona, digamos, ¿no? Todas las personas somos distintos. Única edición, único ejemplar, la originalidad total de cada una de las personas. Sobre esto de la autonomía, en todo caso, un párrafo posterior si hay tiempo. Brevísimamente, hoy muchos autores, no todos, para diferenciar qué significa dirigir, coordinar, liderar y conducir, hay que volver a ponerse de acuerdo de qué entiende uno por poder y qué entiende uno por autoridad. Ya desde muy antiguo, si cualquiera de los presentes lo recuerda, por ejemplo, Platón y Aristóteles ya plantean este tema por volver a Occidente, y Sun Tzu o cualquiera de los otros autores de Oriente también plantean, con otras palabras quizás, estos dos conceptos. Nosotros, después de dialogar tanto con personas, colegas, como con autores, después les podemos proponer algún autor si quieren, hemos llegado a esta conclusión que no es verdad, solo método. Voy a plantear, para ser breve y cuidadoso, en el fondo, nosotros hoy decíamos con Mariana que somos un poco irreverentes por arriesgarnos a plantear este tema complejo, ecuménico de liderazgo en pocos minutos, digamos, ¿no? Así que vamos a tratar de decir muy brevemente cuál es lo que pensamos desde un método, pero no como verdad. Primero, el tema del poder. Este sí que es el tema más discutido de la historia. No creo que haya otro tema más discutido. El gran pensador moderno que lo retoma es Maquiavelo. Maquiavelo no tiene nada de maquiavélico. Es el primer filósofo que se anima a cuestionar públicamente los abusos del poder. Más otros autores por ahí más recientes. Primero, entonces, 4 rasgos para nosotros, método, no es verdad, que constituyen el núcleo del poder. Primero, poder es una capacidad real. No es una fantasía, no es una ilusión, no es una posibilidad. Tiene poder, es poder quien tiene una capacidad concreta, real, física, ¿no? Zamarrear a un hijo chiquitito porque se anticipa a meter la mano en la vela en cumpleaños, eso es una capacidad real de manotearle, si es nena, los cabellos, si es un varón, las orejas. Digo, estoy poniendo ejemplos de la vida cotidiana. De una organización a expulsar a alguien porque no cumple con las normas, eso es un poder real, con origen legal, pero la tiene, digamos, el juez le va a hacer caso, digamos, ¿no? Entonces, primer rasgo, poder es una capacidad real, no es una fantasía, no es una apariencia. Segundo, el núcleo constitutivo del poder es la capacidad de imponer. El poder siempre es la capacidad real de imponer. Tercero, como el poder siempre es resultado de una estrategia, de una elaboración, de una decisión, más de individuos que de grupos, y si son de grupos, alguien los representa en particular, entonces es capacidad real para imponer mi voluntad. Y el cuarto dato, el extremo del poder, es cuando yo tengo la capacidad real de imponer mi voluntad contra la voluntad del otro. Aunque el otro no quiera, yo lo obligo. Esto de imponer
a veces es por la fuerza física y a veces es por la manipulación, o los más viejos lo que llamábamos camerearlo al otro, hacerle creer algo cuando no es lo que realmente pensamos. Por ahora no me gustaría dedicarme más rasgos constitutivos del poder, sino sí mencionar, supongo que la mayoría de ustedes ha oído hablar de un tema que es reciente, en los últimos 50 años, no sé, del concepto indoeuropeo. La tesis del concepto indoeuropeo es que los idiomas, el castellano, por ejemplo, el portugués, el francés, etc., tienen origen en latín griego y otros idiomas, pero todos remiten a un lejanísimo idioma, a una matriz lingüística de muchos, muchos siglos atrás, de las tribus primitivas, digamos, ¿no? Los últimos años, una cosa muy interesante en el avance de la comunicación, del lenguaje, es que estos autores han ido descubriendo los núcleos de muchas palabras, no de todas. Existe hoy publicado un diccionario etimológico indoeuropeo del idioma español, no dice castellano, del idioma español. Un comentario. ¿Cómo aparece el concepto poder en ese mundo indoeuropeo? La palabra es poti y su origen es déspota. Déspota, poti es el origen indoeuropeo. Mando, capacidad de... Bueno, hasta aquí poder. Después puedo poner algún párrafo más si quieren. Todo lo que estoy diciendo no es verdad, solo método para que cada uno construya su propio pensamiento. ¿Qué es autoridad? Y aquí voy a aparecer con la primera respetuosa disidencia con los que emplearon la palabra carisma. La autoridad, también en su origen indoeuropeo, tiene una raíz que es auk, y significa desarrollar, crecer, desplegar. Entonces, para nosotros, bueno, primer dato, si es que alcanzan a ver, el tema del poder, el símbolo para nosotros es este movimiento, de arriba para abajo, esto de imponer, no sé si me estoy explicando. En cambio, la autoridad, que sería la contracara para nosotros, es el movimiento desde abajo hacia arriba. Autoridad entonces significa, en su núcleo, una capacidad para desarrollar, compartir, y en este sentido, el mejor concepto de autoridad que describe lo que es la autoridad es charisma, carisma. La palabra griega charisma es una hermosa palabra y significa don gratuito, regalo generoso, gracia, con el rasgo de que el don se da sin esperar nunca reciprocidad. O sea, lo constitutivo del carisma es una entrega generosa, un don gratuito, absolutamente desinteresado. No espera ninguna retribución, no espera reciprocidad. Primer dato, entonces, para carisma es esto de que es una gracia, un don, etc. Ahora, ¿dónde está el problema de quienes tienen carisma? La mayoría de los autores dicen que el carisma lo tienen los individuos. Nuestra posición, después de dialogarlo, incluso con colegas, dar vuelta, ver, etc., hemos descubierto, y nos hacemos cargo de decirlo, que los individuos no son carismáticos. No hay líderes, ni periodistas, ni no sé qué, carismáticos. El que tiene el carisma es el grupo, es la comunidad, es el pueblo, si quieren. Y el pueblo, el grupo, la comunidad, la organización que sea, resuelve en cada coyuntura a quién le entrega el don, nunca para siempre, para que lo represente simbólicamente.
Entonces, autoridad siempre es un movimiento de consenso. Varios grupos usaron la palabra consenso, estamos muy de acuerdo. Nosotros estamos en una corriente que casi ningún dirigente político acepta, y Grondona tampoco, y es que ningún grupo, ninguna organización debería permitir la reelección. ¿Por qué? Porque el carisma que lo tienen todos los miembros del grupo, el propio grupo tiene que gestionar una situación donde todos rotativamente ejerzan la coordinación, el liderazgo, etc. No me estoy explicando, ¿no? Segundo, entonces, la autoridad siempre es carisma porque es un don, nunca para siempre, siempre es rotativo, que el grupo, la comunidad, pues, no si quieren, le asigna a alguien. Digamos, le asigna su representación simbólica sobre todo. Tercero, en el poder no hay diálogo. El otro siempre es un enemigo. El otro no merece seguir estando en la sociedad, digamos, ¿no? Lo constitutivo de la autoridad, por el tema del consenso o de la legitimidad, que quizás sería la palabra más precisa, es porque es una construcción dialogada, consensuada, progresiva, de a ratos dubitativa, pero siempre es una construcción consensuada o legitimada. Por lo tanto, hay autoridad cuando hay diálogo, hay conversación, hay parlamento, hay acuerdos, desacuerdos, etc. El último dato por ahora que proponemos sobre la diferencia entre autoridad y poder es decir una cosa de nuestro método. Nosotros siempre exageramos las posiciones, solo como método, para que después cada uno construya su síntesis, ¿no? Y en ese sentido, y esto es una de las cosas que menos les gusta a nuestros colegas, nosotros decimos que en el fondo el poder no es un rasgo de nosotros los humanos, es un rasgo de los prehumanos, que manejan todo por la violencia, la imposición, etc. En cambio, los humanos no, digamos, toda vez que por la violencia o la fuerza imponemos algo, estamos resucitando, retrayendo a nuestra vida un núcleo de nuestros prehumanos, no propio de los humanos. Digo, si hacemos esta valoración positiva del poder, es porque no crecemos en la humanización como humanos. No sé si me estoy explicando. Entonces, el poder no sería un rasgo constitutivo de los humanos, sino de los prehumanos. Y por eso, el máximo desacuerdo que tenemos con muchos colegas son, sobre todo cuando dialogamos con los políticos, cuando decimos, basta de decir que la política es la lucha y la conservación del poder. La política es, hacia el futuro por lo menos, la construcción de la autoridad, de el consenso, de el acuerdo. Y nunca para siempre. No hay reelección. A algunos colegas de esto sí que no les gusta nada. Bueno, aceptamos, por Dios, que tengan su razón, digamos. Hasta aquí voy entonces exagerando: poder, imposición, a veces violencia, a veces manipulación. Toda pequeñísima manipulación es un ejercicio del poder. Suave, elegante, con sonrisa, pero es ejercicio del poder. En cambio, toda vez que yo consulto en serio y acepto la opinión de la mayoría, etc., ahí aparece la autoridad. Nuestra experiencia, nada más que nuestra experiencia, dice: ¿qué pasa con un grupo cuando se ejercita mucho el poder? Es un grupo normalmente no feliz, normalmente un grupo que no disfruta de la vida y del trabajo, es un grupo que tiene una cierta cuota de soportar cosas, tolerar cosas, sufrir a veces en silencio. En cambio, grupos donde se ejercita en serio la autoridad, todos son felices, disfrutan de su trabajo y su vida es un canto a la vida. Esto es uno de los rasgos típicos de los grupos
bajo poder o bajo autoridad. ¿No me estoy explicando en esto? Termino. Trabajar el concepto del poder y trabajar el concepto de la autoridad, nosotros les sugerimos que sería uno de los mecanismos, no el único, para retrabajar a fondo el concepto del liderazgo, digamos, ¿no? Nosotros entonces, si se fijan, hay 4 grandes conceptos hacia afuera, digamos, ¿no? Arriba de todo el poder, abajo el anarquismo, y necesitaría hacer una aclaración acá. Por la influencia de mi padre soy anarquista. Probablemente no haya una palabra más hermosa que anarquía. Lo que pasa es que el periodismo y muchos medios lo usan no mal, requete mal, al revés, digamos, ¿no? Brevísimamente, la palabra arjé, en el viejo Platón, Aristóteles, la filosofía occidental, no es un término oriental. A ver si me puedo explicar. Arjé significa la causa externa de alguien o de algo. Esta lapicera, su arjé es su diseñador o su constructor. No sé si... Arjé entonces significa causa externa, principio desde afuera, lo que le da origen, pero desde afuera a la existencia de algo, de alguien, eso es arjé. ¿Hasta aquí voy? Ana en griego significa sin. Por lo tanto, anarquía significa sin principio externo. Aplicado al concepto de autonomía, todo lo que yo pienso, hago, decido, no nace desde los demás, sino que nace desde mí. Yo soy mi propio arjé. No acepto que otros me digan qué tengo que hacer, sobre todo en edad adulta, digamos, más claramente. Entonces, entre las cosas que nos propusimos recuperar, uno de los conceptos es recuperar, inspirados y desafiados por esta cosa del mundo indoeuropeo, de cuál es el origen de las palabras. Si alguno de los presentes quiere regresar a ver este tema del indoeuropeo, la autora argentina que vive, autora de varios libros, sin lugar a duda la mejor lingüista en América Latina, no solamente en la Argentina, se llama Yvonne Bordelois, Yvonne Bordelois. Tiene varios libros, vive Yvonne. Nosotros estamos viendo cómo la podemos invitar a sentarnos con ella, dialogar, etc. Entonces, en el punto 2, en el estilo 2, el anarquismo significa este concepto, la autonomía total, el no depender de otros. En el 3 es como la contracara del 1 y es el concepto de la autoridad, brevísimamente intentado explicar con mucho cuidado. Y el 4 dice la nueva sociedad. Una de las investigaciones en la bibliografía está este libro que voy a citar, se llama El líder del futuro. Es una investigación hecha básicamente en Europa, no tanto en Estados Unidos o en América del Sur. Y la investigación pregunta en varios años qué cosas espera la sociedad de sus dirigentes, sus líderes o el nombre que le pongan, ¿no? Y dice 4 cosas. Si ustedes se fijan, el segundo punto del 1 dice hacedor, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces, dice esa investigación que lo primero que piden las sociedades modernas es que sus líderes sean capaces de hacer, capaces de gestionar, se dice ahora, digamos, ¿no? Hacedores, ¿se ve? Abajo, el segundo tema, digamos, es el concepto del pensador. Dice la investigación, nosotros no queremos personas que sean capaces de hacer y que no sean capaces de dar los fundamentos de lo que acuerdan hacer. El pensador en el sentido de planificador, fundamentador, no sé qué palabra usar, ¿cuál sería otra palabra? Me sale poner fundamento a lo que acuerdo hacer, sería, ¿no? ¿Se ve más o menos?
La investigación dice tercer rasgo que espera la sociedad moderna, y es que los que son capaces de hacer y son capaces de dar explicación teórica de por qué, el tercero es que sean capaces de transmitirlo, de compartirlo, la investigación dice educador / comunicador. Así que ahí pueden poner tranquilamente / comunicador. Comunicador significa que socializa, comparte gustosamente lo que hace y explica por qué lo hace y comparte. Y este sería el concepto de líder, digamos, ¿no? Porque no decide por su cuenta. Voy a hacer un breve comentario y aceptemos las discrepancias. Nosotros decimos, el líder nunca delega, es el grupo el que le delega. No sé, ¿se ve? La delegación es del grupo hacia el líder, no del líder hacia el grupo, en el concepto de líder. Y el cuarto dice profeta. El texto publicados, el líder del futuro, no explica bien por qué usa la palabra profeta. Para nosotros es una palabra fantástica, profeta. Profeta no significa el que anuncia el futuro. Profeta es aquel que desde las circunstancias actuales anticipa el sentido hacia dónde van las circunstancias actuales. En ese sentido anticipa el futuro, pero no es que anticipa el futuro. Interpreta desde el presente hacia dónde va un grupo, una sociedad, etc. Por lo tanto, el 4 es que el liderazgo moderno es el constructor, junto y en representación de su grupo, comunidad o pueblo, de una nueva sociedad. Como dicen los investigadores, lo único realmente importante para un ser humano es ser capaz de construir colectivamente un porvenir mejor. Todo lo que seamos capaces, a partir de este gran esfuerzo que hace el colegio, sobre todo por la enorme presencia social que tiene su rol en la sociedad y en cada comunidad, digamos, esto de convocar para que todos construyamos una sociedad mejor, eso es uno de los rasgos modernos del liderazgo, etc. El más grande pensador latinoamericano sobre el tema del poder y la autoridad, supongo que alguna vez lo habrán oído nombrar, Carlos Matus. Carlos Matus fue el ideólogo, el cerebro de Salvador Allende, Chile. Cuando vino la dictadura de Pinochet, los puso a todos presos, a nadie investigó por su ideología, los investigó por sus bienes. Ahora hemos descubierto que él era el que más bienes acumuló, pero bueno, es otro tema. Y mandó presos durante cierto tiempo a todos los ministros de Allende y a todos sus secretarios de Estado. Yo no me acuerdo bien cuántos meses estuvo Carlos Matus, menos de un año, y terminado esa etapa de su prisión, publicó su primer libro, que se llama Adiós, señor presidente. Y entre otras cosas dice, no me dedicaré más a la política. Sí me dedicaré a la formación de los líderes políticos de América Latina. Cualquier cosa que lean de Carlos Matus les va a venir bien. En nuestros apuntes, si llegamos a algún tipo de acuerdo, uno de los cuadernos de nuestros apuntes es la reproducción textual de un capítulo del mejor libro de Carlos Matus que se llama El líder sin Estado Mayor, o sea, el líder sin equipo. Termino. Si se fija en el punto 3 del 1, 2, 3 y 4, los 4 estilos, dice en el 1, el poder, el chimpancé. Carlos Matus dice, y hemos visto que hay otros autores que también lo dicen, que de todos los prehumanos, el más dominante, agresivo, violador, no sé, todo lo que quieran, de los prehumanos es el chimpancé.
Pobre de los chimpancitos que se les ocurra meterse con sus hembras, digamos, por ejemplo, ¿no? O en su territorio. Entonces, el símbolo del poder para nosotros es el chimpancé. Para no meternos con figuras, porque siempre hay un lío cuando uno pone nombres, digamos, ¿no? ¿Se ve por qué chimpancé? ¿Sí? ¿No? El concepto del uno es la directividad, la habilidad de saber hacer, hacedor, y su nombre práctico es chimpancé. El estilo 2, siguiendo en esto también a Carlos Matus es de los primeros grandes pensadores latinoamericanos que empieza a recordar que Maquiavelo no tiene nada de maquiavélico, sino que es un gran pensador, primer pensador con coraje cívico para cuestionar los abusos del poder. Y él, cuando plantea el tema de los liderazgos, dice: ¿quién es un símbolo del liderazgo en el pensamiento moderno? Nicolás. Y entonces nosotros lo seguimos a Carlos Matus, poniendo como símbolo del estilo 2 a Nicolás Maquiavelo. El libro, en realidad, que estamos citando de Carlos Matus se llama Chimpancé, Maquiavelo y Gandhi. Yo personalmente, mi padre era un admirador casi fanático de Gandhi, así que yo personalmente adhiero mucho a la figura de Gandhi, y en el equipo acordamos que el símbolo del liderazgo, el símbolo de la capacidad de dirigir dirigentes, es chimpancé, el símbolo de la capacidad de coordinar, como dice el primer punto del 2, Maquiavelo, el símbolo de liderar, el líder para nosotros más importante del siglo XX, el Mahatma, por eso Gandhi. Y acá viene un tema, por supuesto, no tenemos por qué todos estar de acuerdo. Nosotros hablamos de Jesús de Nazaret, pero el personaje histórico, si es hijo de Dios o no, eso es un tema de la fe de los creyentes, digamos, ¿no? Sino, no existe en Occidente un personaje más estudiado, sea para amarlo o sea para rechazarlo, como Jesús de Nazaret. No existe un personaje en la historia. A nosotros nos parece que ponerle el nombre del estilo 4, Jesús de Nazaret, porque para nosotros es el que mejor propone la construcción de una sociedad más justa, el primer líder que coloca a los pobres en el corazón de su propuesta, digamos, ¿no? Termino. ¿Por qué afuera hay un 5? Nosotros ahora, los que están más lejos no van a ver en la pizarra, pero imagínenlo por lo menos. En el 1, 2, 3 y 4, nosotros decimos entonces que hay 4 estilos básicamente. El estilo 1, todo poder, nada de autoridad. El estilo 2 es un estilo débil, entonces decimos, ni poder ni autoridad. El estilo 3 es toda autoridad, pero nada de poder. Y el estilo 4 es toda autoridad, pero cuando sea absolutamente indispensable aplicar alguna pequeñísima dosis de poder, puede aplicarlo. ¿Por qué? Porque todo conductor es previamente líder, aunque no todo líder cruza la frontera para ser conductor. ¿Cuántos grupos hay que sabemos quién es el líder, que no es el mismo que el conductor o el jefe o el nombre que le pongan, ¿no? Entonces decimos, no sé si me estoy explicando, sí. Todos tenemos alguna cuota de 1, alguna cuota de 2, alguna cuota de 3 y alguna cuota de 4. Estoy terminando. Sumados, los 4 tienen que dar 100. Como decía Juan María, esto es como un esquema de análisis. Nosotros presentamos los 4 estilos y vamos planteando como método que cada uno de nosotros tiene un poquito de cada uno de estos estilos. Lo ponemos en porcentajes para poder sumar y decir, bueno, el 100% está representado de la siguiente manera. Puedo decir que yo tengo un
30% de uno, 20 acá, 30 acá, ¿sí? Cada uno puede hacer como una primera autoevaluación y posicionarse y decir, reconozco en mí un estilo que tiene mayor preponderancia en mis actitudes, en mis acciones, en mi forma de vincularme con los demás. Entonces podría decir, bueno, yo soy 70% chimpancé, 10, 10 y 10, o al revés, ¿no? O ir buscando la conjugación de estos porcentajes según cada uno puede hacer esta primera autoevaluación. Esa es una primera instancia, poder reconocer estos 4 estilos que les proponemos como una estructura de reflexión, poder posicionarse y decir, bueno, acá me encuentro hoy, acá estoy parada en este momento, en este contexto. Pero ¿qué pasa? Existe, y es la esencia del método Likos, que es nuestro trabajo, digamos, pensar en el 5. Este 5 es un estilo único, particular y personal de cada una de las personas que decida formarse y ayudarse a construir su personal estilo de liderazgo. Entonces, ese 5 es algo hacia lo cual uno quiere acercarse y se propone, para acercarse a ese 5, diferentes planes de acción, los podemos llamar, objetivos, metas inmediatas, a corto plazo o a largo plazo. Vamos a hacer el cierre del taller, lo van a hacer ustedes en representación de sus compañeros que están acá adelante, así que como despedida y antes del cierre, en realidad quedan en la palabra de ustedes, les queremos agradecer por el intercambio, la participación, el buen diálogo que pudimos construir, el buen clima de trabajo, esta actitud de, bueno, armemos los grupos, a veces cuesta, ¿no? Salir de ese lugar de comodidad, de estar esperando como que me den y no participar. Acá me parece que esto no estaba ni en discusión, enseguida se armaron los grupos y eso fue muy interesante para nosotros. Agradecerles la invitación por última vez. Y bueno, vamos a escuchar qué es lo que quedó en palabras de ustedes como síntesis de este primer acercamiento al tema del liderazgo. Así que se van pasando el micrófono y los vamos escuchando. Reflexión. Equilibrio. Autocrítica. Motivación. Iluminación. Consenso. Comienzo. Conducción. Comunicador.